pues estamos en un semestre de cirugía. Entonces ustedes dirán, van a ver que de pronto yo me la fumé al verde. O el proveedor que me la está vendiendo no funciona, algo está mal. No está bien, ¿cierto? Y entonces vamos a ver aquí esta imagen de cortina y ahora. Pero siempre quiero que ustedes recuerden que esto sucede dentro del universo. Y que el universo pues realmente no es infinito, parece ser no infinito, porque no hay seguridad absoluta en nada absoluta. O sea, todo esto es pasajero, pero este momento es muy importante para ustedes y para mí. Trascendental cosa. Bien. Entonces yo lo que me refería era esto. Este muchacho, acuérdense que llegó a esta conclusión. Esto es de las fórmulas más importantes que realmente ha existido, más la ley de Planck, más la de Planck, que no la quise poner ahí, la constante de Planck. Checa acá la constante de Planck. No se acuerdan, se los dejo para que de todas maneras después la revisen con calma. Nos hablan de la cuantización de las cosas, cuantización del tiempo, cuantización de la materia, o sea, lo mínimo en la cual la energía no es continua, sino por cuantos. Y basado en eso de los cuantos, es que en este momento se está trabajando en la computación cuántica, en el desarrollo de esa constante y de esos cuantos, que permiten muchas más probabilidades de poder hacer cálculos que con los computadores normales como tienen ustedes cada uno tenemos. Estos son aparaticos que finalmente el que tenemos, que todos tenemos, así tengamos una tera o tengamos no sé cuántas teras que le pongan al computador, pero esto es muy lento, esto va a ser muy lento. ¿Ya? Bueno, pero es fundamental esto recordar que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué cuánto es? La luz se superó 300.000 kilómetros por segundo. Pues para que ustedes vean, es como para que afinen. Pero la pregunta es, ¿por qué se ganó el premio Nobel Albert Einstein? ¿Por qué se ganó el premio Nobel Albert Einstein? Andrés, ¿por la qué? No, señor. No, señor, no se la ganó por la teoría general. ¿Por qué se la ganó Daniel? ¿Daniel? ¿Daniel? ¿Sí es Daniel? Daniel. ¿No? ¿Por qué se ganó el premio Nobel? ¿Cuál? Ah, porque ya lo alcanzó a ver, sí vio que alcanzó, yo se lo pasó y tiene una retina bastante buena. Más rápido que la velocidad de la luz. Por el efecto fotoeléctrico. Ay, me viene así, métame los dedos al agua. No tengo dientes. Entonces se ganó el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico. Bueno, pero entonces, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? Ya que tú lo dices. Que los fotones al pasar por un campo polarizado pueden generar un campo eléctrico. Sí, puede generar un campo, efectivamente. Pero lo que sucede es que desplazan electrones. Por ejemplo, si tenemos, ¿qué pasa cuando ustedes dejan cualquier cosa, una prenda, un vestido, cualquier cosa con un color, y lo dejan al sol? Y lo dejan ahí. Se va decolorando, ¿no? Se va decolorando, porque va perdiendo el color, van saliendo electrones, se van perdiendo y va cambiando la frecuencia y obviamente su
no la intensidad del color igual, sino una intensidad diferente. ¿Sí? Bueno, entonces por eso se ganó el premio Nobel de Física. Increíble, ¿no? Y no con la teoría de la relatividad ni la teoría de la relatividad. ¿Cuántas teorías de relatividad hay? Dos, la general Y la especial. y la especial. Bueno, entonces ustedes tienen ahí este cuadro y ya con esto ya ustedes pueden quedarse embelesados mirando a esta gente. Imagínense usted la reunión de todas estas bellezas, de todos estos genios. Miren ustedes a la famosa Marie Curie. ¿Se acuerdan de Marie Curie? Marie Curie. ¿Qué hizo? Miren ustedes al niño Albert. Miren ustedes a Niels Bohr. Niels Bohr, teoría no, es el Bohr. Miren ustedes, por ejemplo, a Schrödinger, a Hesse. Por acá están los montes planos. Ahí ustedes. O sea, estos tipos se reunieron en ese año y estos reuniones se reunieron. Imagínense para hablar del proceso de la física cuántica. Esa foto sí es icónica. Obviamente hay más fotos de esa reunión violenta, ¿no? Es como hacer una foto con ustedes, por ejemplo. Más o menos. Casi. Ahí tiene usted de Matías Salvador, de Javier Rodríguez. Muy bien. Bueno, muchachos, agregaría usted que la humanidad le ha botado corriente a eso, buscando respuestas a las cosas. Si uno no se pregunta, uno no investiga qué es lo que teóricamente se ha querido plantearles a ustedes en Semilla de Investigación este semestre, pues nada puede avanzar. Bien, entonces, ¿qué sucede? O sea, las observaciones y la medición calculada de la materia, hablan de este concepto del falso vacío. O sea, todo el universo, si fuera uno, estaba en un estado no completamente de la menor energía, que es el vacío verdadero, sino que estaba acá, en este punto. Desciende la homogeneidad de esta cosa y llega acá, y en ese punto se dispara. ¿Para qué? Por vibraciones cuánticas. Vamos a ver que el vacío no es vacío, o sí es vacío. ¿Qué entendemos por vacío? Ahorita, ¿qué entiendes tú por vacío? Que no hay nada, ¿cierto? Eso es la idea que uno tiene. Para ver, ¿sí? No hay nada. O sea, es que no somos nada. Bueno, muy bien. Por eso te pasa que el vacío se sabe que es la mínima energía, que es inestable, donde está lleno de partículas subatómicas que están en constante vibración, que fluctúan, ¿sí? Y que crean estos campos, y está lleno de partículas que se llaman virtuales, ¿no? O sea, son partículas que surgen con un tiempo ínfimo y desaparecen. Son partículas fantasmagóricas. El mismo Albert Einstein decía, eso no puede existir, eso no puede ser cierto, yo no creo en eso, decía Albert Einstein. Y de esas unas quedan, que son las partículas reales, y esa es el que da teóricamente el origen de nuestro universo. De ahí sale. Bien.
es la forma como está casi con una alta probabilidad de que surgió el universo que conocemos. Entonces, siempre ese vacío, como alguien usó la palabra campo, efectivamente, todo lo que hay son campos de partículas. Todo se vende en campos, que son conformados por partículas. Y miren esta frase que dice, y todo lo que puede suceder, sucede. En miles de millones de años, pero algo sucedió y sucedió. Si algo es absolutamente imposible, la probabilidad es cero. Pero la probabilidad de que existiera el universo es ínfima. La probabilidad de que haya un universo como este es re ínfima. La probabilidad de que haya vida en el universo es como la nuestra, es ínfima. Y usted encuentra entonces que eso multiplicado a un exponente, la probabilidad de que estemos acá sentados hoy es un verdadero y absoluto, como dicen, milagro. Por eso es tan importante la vida. La vida es importante precisamente porque es que la probabilidad de que estemos acá es un 0 elevado a la menos. Me leí el número, pero no me acuerdo ahorita, para qué les voy a explicar. Pero eso es una vaina. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando ustedes empiezan a interesarse en ese tema, se da cuenta uno. Estos son tipos de Lawrence Krauss, por ejemplo, es un físico importante. Todos estos libros que les voy a mostrar, pues obviamente son libros que no los hemos obviado, sino los hemos leído, o por lo menos los he leído. Eso es parte de una aberración pronto psicológica. Sabrá Dios lo que eso puede significar. ¿Me entienden? Pero entonces eso es eso. Es el mismo universo de la cara, lo leí en inglés, lo leí en español. Entonces dése cuenta que es un lugar interesante. Tiene unas reglas cuánticas. Manejan un concepto que se llama el spin. Existe un principio de exclusión de Pauli que habla de que no pueden estar los electrones en un mismo orbital, y la interacción cuántica. El spin, ustedes saben más o menos de qué se trata, ¿cierto? ¿Qué es el spin? Una dirección de giro. Tiene como un giro, una polaridad. Y basado en esto del spin es que se están haciendo los computadores cuánticos, porque las probabilidades son muchas. Y entonces eso permite que los cálculos no sean solamente por el 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, tan, sino que son muchísimas, y por eso la computación cuántica va a cambiar el mundo en los próximos 5 o 10 años, porque ya existen los computadores cuánticos. El problema grave es que tienen que manejar temperaturas de 0 absoluto casi, cercanas a 0 absoluto, o sea, menos 273 grados Kelvin o Celsius. ¿Ya? Bien. Tengo mi amigo, ¿cómo se llama? Andrés Felipe. ¿Ya Andrés? Hola. ¿La primera clase no hay? ¿No? Bueno. Bien. Entonces, importante, como digo, que sepan que estamos acá precisamente basados en los principios. Este señor Feynman, Richard Feynman, que también Fernando se nos ha dado. Richard Feynman estableció una serie de diagramas que permiten ver esa interacción cuántica de esas partículas cónicas que chocan e interactúan y que son los que le permiten, como dijimos al comienzo de la charla,
que la vida exista. Pero también existen cosas que no tienen vida, porque pues, para nosotros no es vida, que esta pared para nosotros no tiene vida, ¿cierto? Esta mesa tampoco, el libro tampoco. Son inertes, o sea, es lo que llamamos algo que no tiene movimiento. Eso no sirve, ¿verdad? Entonces, la física cuántica tiene aplicaciones en medicina, como ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, los que estudian radiología tienen que empezar estudiando eso, ¿cómo así? Para poder entender cómo funcionan los rayos X bien, la tomografía, la resonancia nuclear magnética. Y tiene aplicación en eso, miren, la nanotecnología, el efecto túnel, las neuronas, destrucción de placas en las arterias, todo está basado en los principios de física cuántica. Y vamos a llegar a eso. Y que cuando la conjugue, y la unan con la inteligencia artificial, usted se imagina la explosión de eso, lo que va a hacer. Entonces, para que ustedes piensen un poquito, ¿alguien sabe qué es el efecto túnel? ¿Efecto qué? Túnel. Tiene que ver con eso. ¿Cómo es la cosa? Cuéntanos. Este muchacho veo que ha leído bastante sobre el tema. Cuéntanos, ¿cómo es que te llamas? Santiago. Que dos partículas relacionadas cuánticamente quedan produciendo tienen el mismo estado cuántico a pesar de que se distancien. Eso es el entrelazamiento. ¿Qué dos partículas tienen? Dos partículas cuánticas quedan en el mismo estado y cuando cambia el estado de una, cambia el estado de la otra. No, ese no es el efecto túnel. No. Esa es la interacción, la interacción, ese es otro principio, pero no es ese el principio del efecto túnel. El efecto túnel habla, acuérdense que las partículas se repelen, las de signo contrario, de signo igual se repelen. Y los electrones son los que están alrededor de cada átomo, de cada átomo. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente el 99.9% del átomo que contiene nada, es vacío. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué si somos vacíos yo no puedo pasar esta mano y decir acá me pasó la mano para abajo? ¿Por qué? Pues precisamente porque nos repetimos, lo que sentimos es el choque de los electrones de la mano mía con la mesa. No puedo pasar. Y si me voy allá porque voy a pasar allá al polo, me voy a lanzar con toda la velocidad del mundo. Y si me mato en la pared, ¿qué pasa? ¿Me mato? Me estrello ahí y me destruyo. Ese es el trauma, ¿no? Lo que vamos a ver, el trauma era. Sí, exacto. Ese es el trauma. Es esa conexión, esa interacción ahí. Pero el efecto túnel sucede en una probabilidad ínfima. Si algún día yo quisiera, me doy, y después de 15.000 millones de años, por fin, si vivo 15 millones de años, paso la pared. O sea, todo se ordenó. La ley de Coulomb, que se llama así, la ley de Coulomb de repulsión, se ordena y permite que yo pueda pasar la pared. Mis átomos pasen la pared al otro lado, o que podamos pasar la mano a través de la mesa. Ese es el efecto túnel. ¿Ya? Bueno. Entonces, ahí está ese falso vacío que comenzó esa vibración cuántica y arrancó esta cosa, ¿verdad? Cuando ustedes miran la ley de la termodinámica que yo les comentaba y les presenté al comienzo, ¿no? Que parte, son 3 o 4 leyes de la termodinámica, pero la primera ley de la termodinámica dice que la energía siempre ha existido. Lo único que sucede es un cambio. La energía no se crea ni se destruye, solo se
transforma. Y gracias a la transformación, pues estamos acá. Porque somos ¿qué? Energía condensada. ¿Estamos? Bien. Pero resulta y pasa que miren este señor. Aparece este señor ahorita recién, es un señor de 90 y tantos años, premio Nobel de física. Todos estos tipos han sido premios Nobel, todos de física. Y el tipo plantea hoy en día este concepto y dice que ya están encontrando evidencias de esto, de ser un universo cíclico infinito. Yo los voy a dejar ahí un poquito locos durante esta primera hora. Ya después pasamos a cosas más banales como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Pero por lo pronto vamos a que ustedes se conozcan qué es este concepto. Universo cíclico infinito, o sea, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver que el universo es total, es plano, por una constante que se llama la constante omega. Resulta que pasa que se va a expandir hasta un punto en que los fotones que queden solamente produzcan una vibración cuántica y generen nuevamente esto que está acá. Y eso es lo que dice Roger Penrose. Bueno, mírenlo ahí. Por eso, ¿qué pasa? Que Roger Penrose tiene, por ejemplo, este físico. Ustedes tienen este libro, lo tengo yo. Eso es un libro de matemáticas completo. Penrose fue premiado con el Nobel de Física por demostrar que cómo se forman los agujeros negros, objetos que el mismo Einstein no creía que pudieran existir. En 1915, Albert Einstein presentó al mundo su teoría general de la relatividad. Y después, imagínense, 100 años después, toda la teoría ha sido comprobada. La gran mayoría hasta ahora, muy pocas cosas como que se han podido contradecir en la teoría. ¿Ven? ¿Sí habían hablado de Penrose? ¿Puedo hablar de John Roger Penrose? No, yo creo que no. Pero bueno, sepan que este muchacho existe, tiene 94 años, es un bebé, tiene 94 años. Teniendo 90 años se ganó el premio Nobel. Bueno, resulta que pasa que este fue uno de los primeros. Acuérdense que acá en la Tierra tenemos una cantidad de telescopios, ¿cierto? Que son muy potentes y muy elegantes, pero resulta que pasa que pasa la atmósfera, que pasa la luz, toda la reflexión, todo lo que sucede, no da una brillantez ni da una nitidez importante de lo que se está viendo. Pues con los telescopios es que se empezó a estudiar el universo. Entonces, pues hicieron el telescopio Hubble, ustedes lo habrán oído hablar, que es ese como el básico que se tenía, pero es un telescopio muy bueno, pero está girando sobre la Tierra a esta distancia. Pero obviamente hay unas imágenes y todo lo que conocíamos hasta hace 3 o 4 años fue información por el Hubble. Es el nombre de un físico también muy importante también. Bien. Y eso ayudó a encontrar cómo realmente el universo es plano. Esto ya se los decía ahorita a ustedes, como las observaciones actuales indican. Es decir, la densidad promedio es similar a la densidad crítica, omega 1. Cuando la densidad, cuando hay tanta cantidad de materia, acuérdense que hay un principio de gravedad. Y la gravedad lo que hace es, teóricamente, atraer. Pero hay una gravedad repulsiva. También. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa densidad ya está calculado, se sabe que el universo llega, se aproxima a uno, lo más seguro es que se va a continuar expandiendo y va a terminar en un universo absolutamente frío. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en un momento, comillas, privilegiado, que pudimos ver un pasado
que podemos ver un futuro de cómo va a terminar teóricamente esto donde estamos. De verdad que es todo un descreste. Obviamente, pues esto lo hablamos acá porque obviamente no todo el mundo tiene acceso a esto. Cuando usted tiene que pensar en levantarse para poder levantar el desayuno, el almuerzo y la comida, usted no piensa en eso. Para hacer ciencia, usted no puede tener hambre, es en serio. O sea, dígame si nosotros no somos privilegiados, poder o no poder echarle un poquito de pensamiento a esto. Bueno, pues resulta y pasa que después duraron como 30 años construyendo el James Webb. Sí lo han oído nombrar, ¿no? Lo lanzaron en el 21, el 23, 24 de diciembre del año 2021. Lleva 4 años y está bien. Y está bien lejitos. Pero ese no está orbitando en la Tierra, sino está orbitando alrededor del Sol. O sea, tiene una mayor capacidad. Y ese es el que nos está enviando las señales en este momento. Que han, comillas, no derrumbado lo que acabamos de decir del Big Bang, sino alteran y hacen pensar precisamente en todas estas cosas que comentábamos, que de pronto dice Roger Penrose, y de cómo se encuentran galaxias. Vamos a mirar en una etapa muy temprana, nacieron muy tempranamente, si calculamos la anterior teoría que se manejaba con el Hubble. ¿Ven? Esa ha hecho, cuando usted ve mejor las cosas, pues dice, lo que yo estaba viendo no era así. Él estaba cerca de ella, pero no le estaba dando un beso, simplemente era que le estaba abrazando. Pero cuando ya se acerca y dice, no, sí, le está besando. ¿Ve? La novia de uno. Entonces ya usted se da cuenta pues, de que teniendo un mejor telescopio la cosa funciona mejor. Bueno, y entonces esta es la imagen. Dime. ¿Estos 6500 a qué hacen referencia? Años luz, o sea. No, pero ¿esa distancia de qué con qué? Con la Tierra. ¿De qué? ¿Del telescopio? Del telescopio. Es No, que pero... no, o sea, es que está viajando ¿cómo te digo yo? En kilómetros. Pero el de la Tierra. Está bien lejos. Pero no puede estar a esa distancia. Es que creo que Teóricamente esta es la meta. La meta, porque esto va a tener una meta, un tiempo de baterías y de cosas de forma de generación de energía. Porque Sí. eso consume energía. No, es una meta. Ah, sí, porque demoraría Sí. 6500 a la Sí. velocidad de la luz. No, por eso te digo, no, la pregunta es eres muy inteligente, ¿cómo es que te llamas? ¿Miguel? Bueno, Miguel, perfecto. Yo sí decía, esa pregunta la va a hacer. De verdad, créame que no es mentiras. Pero está bien que lo haya hecho. No hay metas porque no, esto no es infinito. Acuérdense que hay dos que ya van viajando por allá que uno y por allá que otro. Y eso ya salieron del sistema solar y van por allá dando vueltas. O sea, hasta cuándo nos va a mandar imágenes. Bueno, el cuento va es que este es el fondo de microondas que captó el COBE. Es un observatorio. Y esto es, como digo, el universo que teóricamente nosotros vemos desde la Tierra. Este es el universo. Lo que está rojito es lo que está más condensado, lo que está más pálido es lo que está menos condensado, y estos espacios negros son vacíos. Entonces en ese momento dijeron es muy uniforme. Política está con el cuento, de acuerdo con las imágenes del James Webb, que estamos en una zona, nuestro sistema solar, la Vía Láctea, o por lo menos la Vía Láctea, o este grupo de galaxias, está en un área de vacío inmenso. Es lo que están diciendo Webb. Desaparecen otra serie de cosas, ¿sí ven? Y aquí es donde este señor Penrose dice
estas son las huellas que están buscando ya las evidencias de que realmente su teoría del universo cíclico infinito podría ser real. Entonces miren ustedes que sí es como interesante el concepto de esto, y este es el fondo del microondas, lo que se ve. Cuando ustedes ven en el televisor y no sale la imagen, ustedes ven unos puntitos, ¿cierto? O así, blanco y negro. Ese es el fondo del microondas del universo. Es parte de lo que quedó de la radiación del Big Bang, que sucedió ¿cuánto hace? 13.700 millones de años. ¿Ven? Obviamente la distancia es mucho mayor, el espacio es mucho mayor. Es la imagen que lo llega a uno. Acuérdese que cuando usted mira hacia arriba, está mirando ¿qué? El pasado. En este momento, yo estoy viéndolos a ustedes, pero en el pasado, no en el presente. Mientras ustedes me llegan a esta y la retina lo capta en el cerebro, pueden ser mínimas, pero es el pasado. ¿Ya? Bueno, entonces, allá en el 2011 a estos muchachos les dieron también el premio Nobel porque confirmaron lo que ya se sabía, que el universo se sigue expandiendo. O sea, es una expansión más acelerada. ¿Qué confirma lo que decíamos de que el universo es plano y que el universo surge de ese vacío cuántico? O sea, de esa nada que es el vacío cuántico. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran, se cuenta que se va calentando la temperatura, van pasando los años. Y si ustedes también se dan cuenta que aquí hay una edad oscura aquí. O sea, cuando surgió el universo, hasta que se formaron los fotones, no se veía nada. O sea, ¿hasta dónde podría llegar el James Webb? Pues el James Webb llega hasta aquí. Podría llegar a ver hasta aquí. Porque aquí para allá no va a haber nada. No hay fotones. No se han formado fotones. Es la génesis cuántica del universo. Y ahí para allá sigue andando. Y acá están los 13.700 millones de años de expansión. Pero ahorita vamos a mirar que hay un concepto que se llama el concepto fractal. Y la mayor cantidad del universo se llama, con lo que han encontrado que está produciendo esa expansión del universo, lo que se llama la energía oscura. No han podido detectar ni saben exactamente qué es la energía oscura. Pero hay otra cosa que tampoco ven, pero que hace que no solo la gravedad, porque la gravedad es la fuerza más débil de todas las 4 fuerzas que vamos a ver. Luego hay algo más que atrae, que concentra la materia, que se llama la materia oscura, pero no tampoco la han podido detectar exactamente ni qué es la constituyente de la materia oscura. ¿Ves si ven que ya hay más humano? ¿Sí o no? Y entonces, lo que nosotros vemos puede ser hasta menos del 3%, o sea, esas galaxias de cositas es lo ínfimo de todo un universo inmenso. ¿Ven? Y si vamos a ver, acuérdense que lo que les dije con eso no es mentira. El 9.9% o 99% de los átomos son vacíos. Y si vamos a ver, también el universo en un alto porcentaje es algo que no conocemos y que lo real es mínimo, porcentaje mínimo. Y lo que decía Einstein y el premio Nobel que ahorita hemos trabajado, pues esto ya se comprobó. Cada galaxia tiene un agujero negro.
¿Y qué es un agujero negro? ¿Esto? Usted tiene cara de científico. Es una concentración de material tan densamente concentrado que absorbe todo, inclusive la luz, pero la cantidad puede fotografiar un agujero Exacto. bastante poquito. Obvio que digamos el concepto grande que puede tener uno, pero que obviamente dentro de eso hay lo que ustedes quieran todavía por averiguar. Y hay gente dedicada a estudiar agujeros negros, solamente. ¿Sí? Y ahí fue donde ustedes se acuerdan del nombre de Stephen Hawking. ¿Sí? Ahí fue donde Hawking, haciendo sus cálculos y sus cosas, ¿sí sabes cuál es Hawking? Exacto. Describió la radiación de Hawking. La radiación de Hawking, ¿qué es? Simplemente la radiación de Hawking lo que quiere decir es de que, de todas maneras, esos agujeros negros desaparecerán porque sí es cierto que no deja escapar nada, pero sí deja escapar. Las antipartículas se van. Acuérdense que se crearon partículas y antipartículas. Y deja escapar antipartículas y poco a poco, con los millones de años de existencia, pues los agujeros negros también van a desaparecer. Esa es la comprobación que hizo Stephen Hawking. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en la Vía Láctea. Oh, gran descubrimiento. Yo creo que eso no lo sabíamos. Claro, estamos en la Vía Láctea. Pero estamos, acuérdense que estamos en un bracito, ¿no? De la Vía Láctea, a una distancia importante del agujero negro, o si no grave, nos come el agujero negro. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema solar que existe dentro de ese brazo de la Vía Láctea, se encuentra un planeta que se llama Tierra, planetas rocosos, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, y están en una zona que se llama zona habitable. Porque de aquí para allá, la mayoría son gaseosos. Entonces, no se puede formar ni se puede conformar como tal una materia más compacta. Esa zona habitable quiere decir que queda a una distancia ni muy cerca ni muy lejos de quién, del Sol. Además son rocosos. Tiene la Luna. Si la Luna no existiera, pues no podríamos ser románticos, ¿cierto? No, si la Luna no existiera, no existiríamos nosotros. La Luna tiene un efecto importante gravitatorio que le da también un eje a la Tierra. Y ese eje debe permanecer porque no es un eje 90 grados, sino está desviado. Y eso permite que la luz del Sol pegue y no entre directamente y que el ozono, la capa del ozono, nos proteja de la radiación. Pero si no, no existiríamos. Y hay cualquier otra cantidad de variables que permiten que acá aquí en este planeta Tierra haya surgido la vida. Y ustedes saben que hay experimentos, todos que ustedes quieran, de la NASA buscando planetas habitables. O sea, eso es, y le botan toda la plata del mundo a eso. Bien. Pero ¿qué sucede? Nosotros creemos que acá, hemos dicho es que nosotros llegamos acá, pues, los primeritos. Son los primeritos. Se sabe que la Tierra pasó por un proceso violento de todo, primero de calor, de frío, de glaciaciones, etc. Las glaciaciones, o sea, este cambio climático que estamos viviendo corresponde en parte a un tiempo que normalmente se produce en la Tierra, 10.000, 15.000 años, y puede venir dentro de unos 5.000 años o no sé cuánto, una glaciación y efectivamente se acaba la vida, y la vida vuelve y surge. O sea, vida en la Tierra, con las condiciones que tiene, ha habido mucha vida, pero se ha extinguido, se ha acabado.
La última, que teóricamente pues, la gente sufre mucho cada vez que se cumple un pronóstico, pues, es cuando cuando murieron los dinosaurios. ¿Se acuerdan? ¿Hace cuánto? 650 millones de años que cayó un meteorito. ¿Dónde cayó? En Yucatán. En Yucatán, exactamente, eso no es mentira, es real. Y bueno, gracias a eso, los mamíferos pudieron aparecer y nosotros somos mamíferos, o sea, venimos de ese linaje. Miren además que la probabilidad de vida sucede hasta en cosas extremas, temperaturas de calor grande y de frío grande. Se ha encontrado vida en esas investigaciones de glaciaciones metidos allá en el Polo Norte, por ejemplo. Entonces, miren que la vida sí pudo surgir y puede surgir vida y estar vida en cualquier planeta, posiblemente no de estos que tengamos acá, sino en otra galaxia. Entonces, la probabilidad de que haya vida, sobrevida, que haya civilizaciones en otro sitio, pues es muy alta, ¿cierto? Hay una cosa que se llama la ecuación de Drake, si ya no quiero la ecuación de Drake, que tiene múltiples factores. Lo que pasa, como digo, es las distancias son enormes, ¿sí? O sea, las distancias, Alpha Centauri, que la galaxia como más cerquita de nosotros está a 4.5 millones de años luz. O sea, usted viajando a la velocidad de la luz va, imagínese demorarse 4.5 millones de años. ¿Cuántas veces se ha muerto? Como 5. ¿Ah? ¿Cuántas? O sea, la probabilidad de posibilidad es ínfima. Por eso yo le digo, mire, es tan triste ver uno todos los días la noticia que la guerra de Irak, que la guerra de Ucrania, que la guerra de ¿cuál es la otra guerra que está? La de Israel, ¿ves qué sentido tiene esa vaina? Ningún sentido tiene esa vaina. Cuando somos el único planeta que conocemos que hay vida. Que plantean y dicen, uy, es que nos vamos a ir para Marte. Imagínense, ¿no? Para Marte. Tienen que viajar 6 meses para llegar a Marte, 6 meses de regreso. Y allá tienen que quedarse otros 6 meses mínimo para aprovechar el viajecito. Imagínense usted ir, vamos a hacer la terraformación. Oigan, yo digo, oigan, pero estos tipos, ¿qué piensan de la vida? No es en serio, nosotros nos matamos acá. Sí, como enemigos todos. No, terrible, muy triste el estado de conciencia en que andamos. O sea, eso es una tristeza. Bien, entonces, bueno, este muchacho, ustedes ya lo conocen, fue una de las teorías teóricamente más comprobadas que hay. Y nosotros, por dicho, la especie humana lleva segunditos de haber aparecido como Homo sapiens. Se calcula que en la Tierra son 200, 300 mil años y que apareció un individuo, un animal que empezó a caminar en dos patas y después le pusieron el nombre de pie. Que antes andábamos en 4 y muchos de los problemas y patologías que aparecen es precisamente por la posición erecta que tenemos ahora. Pero realmente, como le digo, dependemos de ahí, de los mamíferos, gracias a que hay un meteorito, gracias a que quedaron los dinosaurios, etcétera, etcétera, y estamos acá. Bien, llegamos aquí, la química prebiótica, o sea, hay una, comillas, enigma, y Erwin Schrödinger tiene un libro muy bonito que se llama ¿Qué es la vida? Es un libro pequeñito, y habla desde el punto de vista químico cómo teóricamente pueden haber sucedido las cosas y cómo se plantea que se forman unas membranas
una membrana, son unos círculos, vamos a ver que aparece un concepto de autopoiesis que permite, y es lo que ha sucedido, que se formen las células, que las mitocondrias entraran en las células, ¿sí? Y que eso nos permitió que pudiéramos hacer, que guardar la energía con el ATP y que pues lógicamente haya seguido surgiendo la vida. Entonces, ya sabemos bien realmente que el problema es una cosa que se llama procesos y propiedades emergentes. Si ustedes se dan cuenta, hemos ido mostrando el vacío, las partículas virtuales quedan las reales. Después aparecen los átomos, luego las moléculas, luego los compuestos químicos y así sucesivamente hasta llegar a la formación de estos que son los órganos. Un ejemplo, ustedes tienen hidrógeno y oxígeno, que son ¿qué? Gases, pues en un estado físico, gases. Pero cuando se unen los dos átomos de hidrógeno con un oxígeno, ¿qué se forma? Agua, que es un estado líquido. Ese estado líquido usted lo puede cambiar, claro, lo puede congelar o lo puede evaporar, aumentándole y dándole energía, calentándole o disminuyéndole a 0 grados o a 100 grados. Entonces puede cambiar el estado de la materia. Lo que pasó con él después del Big Bang fue un enfriamiento para condensar la materia. ¿Ya? Entonces, acá ustedes, resulta y pasa que tenemos este cerebro y los cerebros están desde los mamíferos básicos, reptiles, etcétera, etcétera. Pero apareció el óvulo frontal en forma y desarrollamos la corteza frontal. Y nosotros, como Homo sapiens, somos y estamos acá y estamos pensando acá y les estoy contando esto. ¿Por qué? Porque tenemos una corteza prefrontal que nos permite tenerla como un conocimiento, un área cognitiva. Si no tuviéramos, ya usted sabe que si lesiona a un paciente, le quita el óvulo frontal, el paciente no entiende nada, queda perdido. No es, ya no es humano. ¿Ven? Y eso sí, en eso hay experimentos todos que ustedes vieron. Entonces, propiedades emergentes del neocortes es lo que nos lleva a la aparición de todas estas cosas. Es un proceso, como le digo, evolutivo, ¿cierto? Aquí aparecen una cantidad de cosas. Y el hombre las crea, nosotros creamos cosas. Entonces miren ustedes, que son de las dos grandes preguntas del ser humano que siempre se plantean. ¿Cómo surgió el universo de razón? Y el segundo es, tiene la conciencia que es algo complicadísimo y que solamente uno puede plantear, como digo, teorías, no más. Aunque hay estas cosas que sí son objetivas, sabemos eso, esto sí lo sabemos. Que está formado por algo que es subjetivo, que está aquí en el neocortes, que es lo que llaman mente consciente. O sea, en este momento estamos actuando con la mente consciente, estamos despiertos. Pero dése cuenta que eso solo representa un porcentaje bajito, un 5 o un 10% de lo que es la realidad. Porque el resto es subconsciente, o sea, me dice, genéticamente usted trae muchas taras genéticas de su familia, de sus papás, de sus mamás, etcétera, tantas cosas. ¿Y por qué será que el niño es así? Y usted ve al papá y la madre, al papá y al hijo, y el papá camina así, y el hijo camina así. El papá hace así, y tiene un gesto así, y hace así, y el hijo hace así. O sea, se cuenta que hay unas impresiones
que están ahí porque tienen un cerebro que está ya casi predeterminado de años, acá metido en esto, en el mesencéfalo, en el tronco cerebral, que es lo que llamamos el subconsciente. Acuérdense que el subconsciente siempre nos puede engañar. La psicología y la psicología principalmente está basado en ver cómo son las respuestas subconscientes que demuestran realmente quién es la persona. Lo importante en uno es que esta parte consciente la maneje uno. Si yo le meto a mi subconsciente odio, el día que me encuentre con Javier, el odio, puta, se me salió todo el automático y es que Javier no me vamos a ver. ¿Sí me entiende? El subconsciente, debemos entender, el subconsciente está ahí. Lo que hacemos es tratar de controlarnos. El día en que uno pierde el autocontrol, es cuando le para. Ahí el problema es este. Ustedes miren que esto alimenta esto. Hay que tener mucho cuidado, se lo digo de verdad, para que ustedes manejen conscientes, que aprendan a manejarlo. No llenar el cerebro de tantas vainas, es que así es que manipulan a la gente. ¿Sí? La manipulación del ser humano está dada por el subconsciente. Y así son las religiones, la política, todo lo que ustedes quieran. Ustedes le meten y le meten mensajes en el subconsciente hasta que de pronto ya un día resulta pensando en que eso es así. Tengan cuidado con esto del subconsciente, en serio. Créanme que me entiendes. Ese es un consejo que les doy. Jamás, hasta que ustedes no comprueben las cosas, se crean cuentos. Como dicen, de pronto no me crean lo que estoy diciendo, pero bueno, esto yo es lo que prácticamente está aceptado desde el punto de vista científico, pero es real. Bueno, entonces si ustedes miran la imagen de Rodin, el pensador, pues ¿qué es lo que hace uno? ¿Qué ha sucedido? Un autorreconocimiento, estamos reconociendo. Nosotros no sabemos si el universo es consciente, no sabemos. ¿Sí? Entonces es una conciencia que tenemos unos receptores y podemos captar esa conciencia. Si se nos daña el cerebro, ¿será que no perdemos una cantidad de cualidades? Cuando usted tiene una lesión del lóbulo temporal, no puede hablar, no puede escuchar. Ha hecho estudios como si yo le estimulo a Laurita aquí el lóbulo temporal en una anestesia y ella es atea, un ejemplo. De pronto, al estimularlo comienzas a decir: oh Dios mío, eres mi gran creador, eres un lindo y hermoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí lo tienen que hablar. No estoy hablando de mentiras, de verdad que son estudios que se han hecho. O sea, cada área del cerebro tiene una representación, es el famoso homúnculo y todas las cosas de Frankfurt, de las áreas de Frankfurt desde el punto de vista de fisiología que ustedes tienen en fisiología. Entonces, si eso se le daña, no tiene posibilidades de captar cosas que otros sí lo pueden captar. ¿Ven? Entonces ahí es donde uno viene la pregunta: bueno, entonces ¿será que de verdad esta vaina todo esto es consciente? ¿Será que los perritos, los gaticos tienen conciencia? ¿Sí? ¿Quién tiene mascota acá? Vale, ellos le entienden a uno y uno dice: oye, pues esto de arranco, ¿cómo me entiende? ¿Cómo sabe? Y se le vuelven a uno lo más importante, su centro y el núcleo de la vida de una mascotica es complicado. Bueno, listo, entonces todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Que al comienzo surgieron tanto partículas como antipartículas, o sea, positivo y negativo como todo en el universo. Y se aniquilaron, porque materia y antimateria no pueden coexistir.
antimateria pura, pero desaparece. Entonces, ¿por qué carajos surgió el universo con 3 o 5% de materia? Porque hubo un desequilibrio en esa fase inicial, es lo que dicen los científicos, los que saben de eso, claro está. Y efectivamente ese porcentaje bajito, porque la antimateria como tal sí la han creado aquí en laboratorios, etc. Pero no la han detectado bien por fuera. Pero es por eso. O sea, la materia y la antimateria no pueden estar, desaparecen. Un desequilibrio que permitió que precisamente estuviéramos, y para cada partícula hay una antipartícula. O sea, eso es claro y eso no es manipulación. ¿Listo? Y lo bueno de todo es que se sigue investigando y sabemos que las partículas están hechas de ¿qué? Dijimos, allá el físico cuántico. De quarks, ¿cierto? De quarks, exactamente. Entonces, se sabe que son 3 quarks cada partícula, hay unos que tienen otros, han encontrado hasta 4. Y los cuales es lo último que hay. No me van a meter en eso, pero bueno. Entonces hay diferentes subpartículas que permiten que se unan los quarks para conformar, por ejemplo, el protón o el neutrón. ¿Sí? Y pues obvio que cada de esas partículas tienen una unión que son, digamos, lo que une. Y eso que une, aquí lo tengo, esto es por aquí tengo la diapositiva, para mostrar lo pequeño que es cada área. ¿Ya viste? ¿Vuelves? Sí. Es como raro. ¿Bien? ¿Qué bien? A veces. Sometimes. Bueno, entonces, también hay, digamos, partículas que unen los quarks para poder conformar las partículas elementales como tal. Bien, entonces aquí están de los quarks. Son 6 o 8 han encontrado quarks. Y más o menos ya la idea, el modelo que actualmente se plantea es un modelo de probabilidad de dónde están los electrones. O sea, no se tiene ese principio de incertidumbre de Heisenberg. Bien, usted no sabe el momento ni la velocidad de una partícula. Cuando usted se acerca a una, se le va a la otra. Entonces todos son probabilidades. ¿Ok? Una de las últimas teorías que tiene bastante fuerza, pero que también hay contradictores, es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, ¿saben más o menos de qué trata? ¿Has oído algo? Bueno, la teoría de cuerdas quiere decir que las partículas no son partículas. Resulta que el efecto fotoeléctrico tiene que ver como que puede tener forma de partícula de sólida con una bolita, por ejemplo, y una onda. Depende de la forma como lo observemos. De hecho, se dice que nosotros observamos y creamos nuestra realidad, es cierto. O sea, cuando la partícula puede estar en forma de onda, cuando nosotros la focalizamos y la miramos, ya concretamos y la podemos convertir en partícula, que es lo que estamos acostumbrados, porque nosotros no vemos las ondas, lo que vemos son las partículas, la materia. ¿Ven? Entonces, por eso se dice que la crea. Entonces, ¿qué pasa? Que esas partículas, la teoría habla de que no son partículas, sino son cuerdas unidimensionales, planas, que vibran en cualquier frecuencia o en cualquier signo, y le da la característica para la formación de esa partícula específica. Pero para eso, según las matemáticas, porque todo fue descubierto, se ha descubierto por matemáticas, se necesita que existan 10 dimensiones.
10 dimensiones y nosotros estamos acostumbrados solo a 3. Y hablamos de 4 que le metemos al tiempo como una dimensión, pero el tiempo realmente es un producto de la gravedad. ¿Ven? Entonces, ¿las otras dónde están? Entonces dicen, están en el mundo microscópico, o sea, adentro. Por eso no las vemos. ¿Ven? Son 10 dimensiones. Y de eso hay 5 teorías que unificadas conforman con lo que es la teoría de cuerdas. Y el mundo, como lo conocemos, está conformado por estas 4 fuerzas. La fuerza fuerte, la débil, la electromagnética y la gravedad. La fuerte es la que permite tener unido, tener el núcleo y formar el núcleo del átomo. La fuerza débil es la fuerza de la radioactividad, o sea, de la desintegración. La fuerza electromagnética es esta que estamos viviendo acá. Nosotros estamos acá, pues, basados obviamente en la fuerza principalmente, pero también basados en que estamos en el electromagnetismo. Nos podemos ver, podemos hablar, podemos oír, son vibraciones. Acuérdense que llegan a la membrana timpánica y hay diferentes frecuencias. Y ustedes ya son especialistas. En determinada frecuencia vemos los colores, pero los colores existen afuera, no existen. Nosotros los integramos acá. Los sonidos existen afuera, no, los integramos acá por la vibración. Es decir, afuera no existe nada. No, ¿verdad? Nosotros creamos la realidad. Y la gravedad, que es la más débil de todas, ¿sí?, es la que han querido unir con estas, y la teoría de cuerdas es la que logra unir esas 4 fuerzas basadas en esa teoría matemática. Como les decía, todo está basado en física teórica que después se comprueba. Para que algo sea válido en ciencia, se debe comprobar. O si no, no es ciencia. O si no, se convierte en filosofía. O si no, se convierte, mire, la palabra teoría, hay teorías, como decíamos, teorías comprobadas 100%, la teoría de la relatividad, la especial y la general. Pero son comprobadas, se llama teoría. Pero hay teorías que no, que son pura elucubración. ¿Ven? Bueno, entonces se encuentran los bosones y los fermiones. Miren la importancia de los bosones. Los bosones son los que le dan, como digo, la solidez a la materia. Son, mire, ahí están los electrones, los quarks. Y resulta y pasa que en este es el microscopio más grande que hay en el mundo. ¿Cómo se llama? El ser. El CERN, el acelerador de partículas. Es un circulito y un túnel de 27 kilómetros que está entre Francia y Suecia. Tuve la oportunidad de conocerlo. Y tiene muchos sectores, muchas cosas. Y ahí se producen, son estrelladas de protones para ver de qué están compuestos. Y entre mayor velocidad y mayor electromagnetismo, pues se van acercando más. Y a raíz de eso, resulta y pasa que en 2012 fue que descubrieron a quién. ¿A quién? El bosón de Higgs. Y el bosón de Higgs, ¿él cómo lo planteó? Lo planteó 60 años antes. ¿Y cómo lo hizo? Con matemáticas. ¿Ven? Por eso es el lenguaje universal. Entonces, para el año 2030, se está planteando uno que produzca 40 millones de colisiones por segundo.
Mire que la ciencia le bota corriente. Que el ser humano le bota corriente a la ciencia, a buscar y corroborar las teorías, porque con esto se puede llegar a confirmar la teoría de cuerdas. El futuro evolucionador circular será capaz de alcanzar un nivel de energía, es decir, de la electrovoltios. Va a tener 100 kilómetros, ya no 27 sino 100. Empiezan la construcción en la planta de todo, dicen que para el 2038. O sea, dentro de 13 años. Ustedes miren que si le han votado por esta cosa, esto no es carrera. Y ahí está el señor Peter Higgs. Peter Higgs encontró la partícula de Dios. Imagínense que no se llamaba partícula de Dios, se llamaba la partícula maldita. Pero es que imagínense la partícula demoníaca. Ese nombre queda como feo, ¿sí o no? Entonces dijeron, no, pongámosle un nombre más bonito. Lorena, digamos, pongámosle que sea partícula de Dios. ¿Sí? Y el tipo matemáticamente tiene que existir, porque si no existe eso, el modelo atómico completo se va de jeta, no existe, o sea, estamos totalmente equivocados. Por eso este hito, esto es un hito berraquísimo, haber encontrado el bosón de Higgs. Porque es lo que le da masa a las partículas. La densidad se llama igual a masa sobre volumen, ¿se acuerdan? Si no hay masa, pues esto no podría existir. Y lo que hace eso es como un pegamento, y forma un campo, un pegamento que permite que sea más difícil que avance la partícula, que gire. Entre más masa tenga, es mayor la dificultad para llegar y avanzar. Hay partículas muy ligeras que tienen una masa pequeñita que se mueve rápido y otras que no. ¿Pero por qué? Porque estamos inmersos en el campo de Higgs. Ahí está el día en que se ganó un premio Nobel. Deseoso y llorar en los momentos. ¿Sí o no? Imagínense usted. Claro, ya el premio Nobel. Claro, él con otro, pero es que él es el que la describió 60 años antes. Ya. Este otro bebé, llamado Stephen Hawking, no sé si ese libro ya lo leyeron. Ya lo leyeron. Se llama El Gran Diseño. Ya este muchacho está enterrado. Entonces este bebé dice eso, y dice que es inevitable que surgiera un universo. O sea, esto no, para él y para muchos, no se necesita ninguna ser superior. Sin embargo, pues efectivamente nadie puede ir a decir es absoluto, pero digamos, por la ciencia no sería necesario. Aunque con todas esas probabilidades tan ínfimas que yo acabo de decirles al comienzo de la charla, pues ahí se plantea que hay una incógnita. De pronto sí, ¿será que el universo tiene conciencia? Y eso es, o sea, eso sí ya es elucubración. Pero hasta aquí, esto es lo que hay. Entonces aquí nuevamente aparece la teoría de cuerdas, que también le botó mucha corriente a Stephen Hawking. Y les decía que eran 5 teorías, 4, 6 teorías, que teóricamente unifican eso, y que yo pienso que con el paso del tiempo, el desarrollo del acelerador de partículas, toda esta cosa, posiblemente se lleguen a encontrar que realmente estamos viviendo en un mundo de una teoría de cuerdas, y que hay más dimensiones que nosotros no las vemos, no las conocemos, pero que solamente vivimos estas 3: largo, ancho, alto. Y el tiempo lo ponemos como una dimensión, pero hay que cuenta que el tiempo es producto de la gravedad. Porque el tiempo es producto de la gravedad. ¿Qué pasa con el tiempo
en un agujero negro, el doctor físico cuántico, Miguel, No, siempre es una ¿el tiempo qué pasa? No, No avanza, se paraliza. ¿No? Para siempre. Se para, queda estático. No hay tiempo, queda detenido el tiempo. Entonces, por eso, el tiempo es un producto de la gravedad. Mire que está íntimamente ligado. Bueno, entonces, resulta y pasa que yo les decía un concepto importante que es la teoría del caos. Imagínense que nosotros vivimos en un caos. Todo sucede como caos porque son probabilidades. Pero llega un punto donde todas esas partículas, nomás aquí en el grupo, en el grupo pueden pararse uno de ustedes, bueno, pero estamos acá en un caos, pues, hablando vainas que dicen ustedes, bueno, pues, ¿verdad? Si se van a mover de hoy en de pronto Juanca dice, no, ¿cierto que no? Diga, no. Yo, compañeros, creo que estamos perdiendo el tiempo hoy acá. Yo les pido el favor que nos organicemos, nos salimos de aquí y dejemos acá veras hablando sobre el tiempo. Esto no es lo que vamos a aprender acá. ¿Sí o no? Mi decía dice que sí. Entonces, él puede organizar, y eso es lo que se llama un atractor caótico. O sea, algo puede ordenar algo, o sea, del caos sale orden. Para que vean ustedes la paradoja, del caos surge orden. Y cualquier movimiento inicial puede llevar a otro. Acuérdense que lo que les decía yo, un hecho conlleva a otro, y ese a otro, y ese a otro, y ese a otro. Lo importante es que no deje de crecer usted el monstruo. ¿Ven? Un hecho pequeñito que puede llevar a cosas grandes. Entonces uno tiene que controlar ahí, estocar. Y entonces, eso se llama los atractores caóticos. Entonces, así, comillas, empiezan a organizarse todas esas partículas, todos esos átomos, todas estas moléculas, para crear lo que conocemos nosotros acá. Y resulta y pasa que en medio de esos patrones iniciales, es un patrón fractal, es una dimensión, cuando se multiplican, esto lo creó la teoría de la dimensión fractal, la plantea Van der Rohe, ¿sí? Ahí está, Van der Rohe. Y dice cómo al repetir una circunstancia, un hecho, se llega a otra mayor que lo contiene, y el contenido, o sea, ese es el mismo principio del holograma. Ustedes están muy hablando de los hologramas de las películas, cómo aparece ahí. ¿Ves? El universo parece ser holográfico, fractal. Eso ustedes lo conocen bien. ¿Sí ven? Yo creo que eso no tenemos que hablar. Tú me entiendes que la parte está en el todo y el todo está en la parte. ¿No es holográfico? Entonces, también les decía cómo dentro de este proceso evolutivo, porque es un proceso evolutivo, cuando ustedes hablan de evolución, podríamos hablar, uno piensa que la evolución sí, es siempre hacia adelante, pero ¿por qué siempre hacia adelante? Porque está basado en la ley de la termodinámica de la segunda ley de la termodinámica. Las cosas toman una dirección y no tienen regreso. Usted no puede volver al pasado. Por lo menos aquí en esta dimensión. ¿Ven? Entonces, se crea este concepto de antropoiesis, que es que las redes moleculares producidas generan con sus interacciones la misma red que las produce. Esto es algo parecido con lo que
podría suceder con la inteligencia artificial. Porque esto asusta a la humanidad. La gente dice, mira, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando la inteligencia artificial ya se autorregule y nos coma, y nos saque del panorama? Pero ya se puede autorregular. Bueno, Pero a usted le da miedo eso. pues Con todo esto que hemos hablado, a usted le da miedo algo que produjo un humano. exacto, es que lo difícil es que ellos se conviertan, son más inteligentes que nosotros, suponiendo que pudieran llegar a ser más inteligentes, aunque teóricamente la inteligencia artificial es alimentada por quién, por nosotros. Por eso le Por pregunto. eso le digo, entonces la pregunta es buena. Yo pienso que no somos tan brutos para dejar que eso llegue a suceder. Yo creo que no somos tan estúpidos para llegar a dejar un día la inteligencia artificial nos domine. Ese es el planteamiento que hay. ¿Ven? No, pues sí me parece complicado. Pero se plantea y la gente que tiene más experiencia en eso dicen que no es tan grave como lo pensamos. Y no es tan grave precisamente porque depende de lo que lo alimente. ¿De qué le enseño yo a usted? Yo lo puedo a usted mantener ahí ignorante. Se lo puede dejar ahí y ahí queda. O sea, eso es lo que los grandes uno manejar. Bueno, en todo caso, la autopoiesis es un concepto real, no es mentiras. Sucede en la naturaleza y crea las mismas moléculas. Y entonces, pues más o menos esto era como un viaje de lo que teóricamente conocemos en este momento y lo que hay en este momento. Desde arriba, pasando por el ADN, que vamos a empezar a hablar después, y miramos cómo sigue la evolución y la importancia de los diferentes componentes que tiene esto. Entonces, eso era lo que yo quería decirles en esta primera parte. Yo me tomaré un cafecito, nos vemos en 15